Buen día, somos el equipo 1 del Doctorado en Educación y sus integrantes son Yelitza Jaime Hernández, Leticia Pichardo Esquivel, Elia Cruz Ailón, Elena Sánchez Aguilar, Miriam Ocampo Cuevas y Raúl Chico López. La filosofía es una de las dos formas especializadas o elaboradas de pensamiento racional. El sentido común es pensamiento racional que cualquiera puede emplear y de hecho lo encontramos en todas las culturas, pero la filosofía y las ciencias requieren algo más. Todas las personas emplean el sentido común, pero pocas razonan filosófica o científicamente. La filosofía es una de las disciplinas de más larga data en la historia de la humanidad. Su importancia no es exclusiva de las humanidades y de los estudios del arte o de la historia. Su proliferación de ramas o de especializaciones le permite pensar los dilemas del ser humano contemporáneo y aplicarse a diferentes áreas del saber. Enseguida, veremos algunas de las ramas de la filosofía más comunes. Metafísica es la rama de la filosofía que se ocupa de estudiar la naturaleza, la realidad y sus leyes, así como los componentes fundamentales, lo que implica no solo la observación de la realidad, sino también una reformulación de algunos conceptos clave para pensar nuestra forma de estar en este mundo. En otras palabras, la metafísica estudia el ser, la existencia, la realidad, el objeto, el sujeto, el tiempo e incluso el espacio. Filosofía de la naturaleza. Es una rama de la filosofía encargada del estudio de los fenómenos que se caracterizan como naturales y que pueden comprender desde el movimiento hasta la composición de las cosas que integran la realidad, pasando por el cosmos e incluso por el cuerpo humano. La filosofía de la naturaleza hizo sobresalir las cualidades espirituales y naturales del hombre, confrontándolos con los postulados sobrenaturales, con que operaba el pensamiento teológico, logrando de esta manera estimular el renacer del espíritu de libertad de un ser humano. Filosofía del hombre. Esta rama de la filosofía se dedica al estudio del ser humano en relación al alma y al cuerpo. Es el estudio del hombre que busca responder preguntas que todos en algún momento nos hacemos, tales como ¿qué es el hombre? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es la muerte? El objeto de estudio de la antropología filosófica surge de la preocupación por conocer más acerca de la existencia del ser humano y la necesidad de profundizar en sí mismo. Busca identificar las características del ser humano y se basa en los aspectos tales como el material, biológico, económico, cultural y social. La epistemología es una rama de la filosofía que se ocupa de estudiar la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento. En este sentido, la epistemología estudia los fundamentos y métodos del conocimiento científico. Para ello, toma en cuenta factores de tipo histórico, social y psicológico con el objeto de determinar el proceso de construcción del conocimiento, su justificación y veracidad. De allí que la epistemología procura dar respuestas a preguntas como ¿qué es el conocimiento? ¿Deriva de la razón o de la experiencia? ¿Cómo determinamos que aquello que hemos entendido es, en efecto, verdad? ¿Qué logramos con esta verdad? La lógica es una ciencia formal que estudia la estructura o formas del pensamiento humano, para establecer leyes y principios válidos para obtener criterios de verdad. Como adjetivo lógico o lógica, significa que algo sigue las reglas de la lógica y de la razón. La filosofía de la historia es el campo del saber que se ocupa de los problemas del sentido de la historia, sus regularidades y la orientación fundamental del desarrollo de la humanidad. La ética se relaciona con el estudio de la moral y de la acción humana. Una sentencia ética es una declaración moral que elabora afirmaciones y define lo que es bueno, malo, obligatorio, permitido, entre otros, en lo referente a una acción o a una decisión. Por lo tanto, cuando alguien aplica una sentencia ética sobre una persona, está realizando un juicio moral.
La ética, entonces, estudia la moral y determina cómo deben actuar los miembros de una sociedad. Por lo tanto, se define como la ciencia del comportamiento moral. Estética es la disciplina que estudia la naturaleza de la belleza y la percepción de la misma por parte de los individuos, por lo cual se relaciona estrechamente con el arte. En filosofía, estética es la rama que estudia la esencia de lo bello y de la percepción de la belleza del arte, es decir, el gusto. La axiología es una rama de la filosofía que estudia los valores. Se aplica también a otros ámbitos como el derecho y la pedagogía, en el que aparecen temas de carácter axiológico. En ocasiones se utilizan los términos filosofía de los valores y teoría de los valores. Uno de los temas principales de la axiología filosófica es la objetividad y subjetividad de los valores. En este ámbito también se estudian, en ocasiones por oposición de significado, los llamados valores negativos. La axiología en educación es el estudio de los valores desde un punto de vista pedagógico. En este apartado se incluyen distintos tipos de valores como los de carácter ético, social, cultural y estético. El estudio de los valores es de gran importancia en este campo, ya que se considera que los valores es una de las características fundamentales en el desarrollo del ser humano y son susceptibles de ser aprendidos no solo como un sistema de normas establecido, sino desde un punto de vista crítico. La teología natural es el estudio de Dios, basado en la observación de la naturaleza, a diferencia de la teología revelada o sobrenatural, que se basa en una revelación especial. La observación de la naturaleza es una búsqueda intelectual, por lo que la teología natural implica la filosofía humana y el razonamiento como un medio de conocer a Dios. La racionalidad se manifiesta de manera específica en el mundo orgánico, los sistemas sociales y las acciones del hombre, así como en las diferentes esferas, en la naturaleza orgánica en forma de adaptabilidad y regulaciones de los organismos y de orientación de los procesos de desarrollo, en la vida social, en la extinción de los órdenes sociales que han perdido su razón de ser. En un sentido más estrecho, es racional tan solo la actividad correspondiente no solo a las condiciones del momento dado, sino también a la orientación general del desarrollo, la actividad que se asiente en el conocimiento de las leyes y necesidades objetivas del desarrollo. La filosofía práctica es una corriente orientada contra el materialismo y la ciencia. La renuncia al pensar teórico y a la verdad objetiva, el culto al subconsciente, van ligados en la filosofía práctica a la disolución del pensamiento en la función biológica de la adaptación. La veracidad de una idea no se determina por lo que en ella se refleje de la realidad objetiva, sino por su validez práctica, por su utilidad. La filosofía especulativa es la que aborda la investigación de la realidad aceptando principios generales a priorísticos. El filósofo especulativo se imagina poder sacar también de la cabeza las formas fundamentales de todo lo que existe, los elementos simples de toda ciencia, los axiomas de la filosofía, derivando luego de ellos toda la filosofía o no esquemática del mundo, y otorgando enseguida su constitución por decreto graciosísimo de su soberana majestad a la naturaleza y al mundo de los hombres. La pedagogía, a lo largo de la historia, se ha valido de diversas ciencias para completar su estudio. Una de ellas y la más importante es la filosofía. Por lo tanto, resulta lógica la relación entre estas dos. La filosofía, por un lado, que es el amor a la sabiduría, y la pedagogía, que es el amor a la educación.